Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a otra clase del curso de nutrición. En el curso anterior estuvimos viendo un poquito lo que es la parte de las grasas y sobre todo dentro de la clasificación de grasas saponificables y no saponificables, digamos cómo estaban subdivididas luego este tipo de grasas. Entonces, en este vídeo ya nos vamos a centrar a nivel de funciones, síntesis, etcétera. Si es el primer vídeo que ves de este canal, te sugiero que vayas aquí en las etiquetas, ¿vale? Te dejo siempre la lista de reproducción completa, empezando por la clase 1, pues para que vayas cogiendo un poquito lo que es el hilo de las clases, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Primero, las funciones de las grasas. Hay que tener en cuenta que las grasas son necesarias para el organismo, principalmente porque nos van a servir como reservas de energía que se van a convertir en tejido adiposo, sobre todo en la parte subcutánea, ¿vale? O sea, lo que es la grasa subcutánea, que es la más conocida como la estéticamente molesta y la que si tenemos mucho exceso nos va a producir problemas, pues sobre todo a nivel de movilidad más que de estético. Ya lo hemos mencionado en otras clases, que el problema de la grasa nunca lo tenemos que asociar a un problema estético, siempre va a ser pues un problema de salud, un indicativo de que algo está fallando, ¿vale? También hay que tener en cuenta que parte de la grasa va a estar rodeándolo los órganos. A esta grasa se le llama grasa visceral. Y la funcionalidad de esta grasa, o la particularidad de esta grasa, es que nos va a proteger los órganos de impactos externos. Entonces, la principal función de la grasa es como fuente de reserva de energía y como amortiguación y también aislante térmico. Es también una de las propiedades que tiene. Además, otra de las funciones es que es un ahorrador de proteína, al igual que los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque siempre el cuerpo va a intentar o va a tender a gastar primero los hidratos de carbono para esa producción de energía, y cuando se le haya acabado siempre va a intentar tirar de las reservas de grasa más que de lo que es la proteína. Entonces es otra de las funciones. Además hay que tener en cuenta que las grasas son una parte muy importante de las membranas celulares. Las grasas nos van a ayudar de transporte para las vitaminas liposolubles, como bien sabemos, las vitaminas A, D, E y K. Y también hay que tener en cuenta que, aunque es indirectamente, como las grasas están relacionadas con la síntesis de la vitamina D, también va a ayudar esas grasas a que haya una correcta asimilación del calcio. Y lógicamente ya pues digamos que, por mencionar la última función, sería que nos va a aportar, aparte de saciedad en la comida, nos va a dar un gusto y un aroma especial dentro de lo que es las comidas para hacerlas un poquito más apetitosas. Un poco dentro de las fuentes digamos, donde podemos encontrar las grasas, es muy importante que analicemos no solo la cantidad de grasa que nos va a aportar, sino también su calidad. Y la calidad va a venir sobre todo determinada por cuánta cantidad de ácidos grasos saturados tiene y sobre todo los insaturados, que hay que darle más importancia a estos segundos. Entonces, principalmente dentro de lo que es los aceites vegetales, tema de aceite de oliva, aceite de girasol, el 100% de sus calorías son grasa. Pero hay que tener en cuenta que cómo están estructuradas. La gran mayoría son grasas insaturadas dentro de lo que es las vegetales, que es algo muy interesante y de ahí que se esté promocionando tanto para su salud. ¿Vale? El más conocido pues aquí en España es el aceite de oliva virgen extra, pero cada tipo de aceite pues tiene una composición diferente, tanto a nivel de, sobre todo, monoinsaturados y poliinsaturados. Luego, otra fuente serían las margarinas. Las margarinas normalmente tienen en torno a un 80% de su composición como grasa. El problema de las margarinas es que contienen grasas trans, y como mencionamos en la clase anterior, las grasas trans es de lo peor que nos podemos meter al cuerpo. Entonces, este es un alimento que no se debería de recomendar ni de consumir, obviamente. Luego, a nivel de carnes y pescados, también varía un poquillo. Realmente, dentro de lo que es las zonas más grasas, la piel del pollo tiende a tener bastante grasa dentro de lo que es las carnes blancas, y a nivel
igual de grasas, pues lógicamente la carne roja tiende a ser más grasa que la blanca. Y dentro del pescado varía mucho. Sí es cierto que, bueno, que el pescado azul es más graso, pero ahí pues nos puede rondar entre un 1%, depende del tipo del pescado, hasta un 18% más o menos, ¿vale? Dependiendo un poco del, como digo, del pescado. Sí hay que tener en cuenta, como pequeño inciso, que lo que es los triglicéridos y el colesterol, en esa forma, los vamos a encontrar sobre todo dentro de lo que es los productos animales, ¿vale? Porque los productos animales, la grasa que tienen, tiende a ser más saturada que insaturada. Entonces, bueno, pues un pequeño matiz de las diferencias entre las grasas animales y las grasas de origen vegetal. Por su lado, los lácteos varían. De hecho, aquí principalmente, aunque para los intolerantes a la lactosa no tiene mucha relevancia, por ejemplo, los lácteos, la diferencia que hay entre un lácteo, digamos, normal, un desnatado o un semidesnatado, esto lo estuvimos viendo un poco en el resumen de los nutrientes al principio del curso, pues va a variar entre un 1%, un 3,5% más o menos, porque obviamente se va eliminando esa parte de la grasa y añadiendo agua. Lógicamente, los intolerantes a la lactosa es el hidrato de carbono, entonces le daría igual cualquier tipo de estas. Y luego ya, ámbito de requesones o derivados, quesos, como son leche concentrada, pues en esta particularidad la grasa se va a disparar bastante. Nos podemos encontrar pues en torno a un 40, 45, 50, dependiendo del tipo de queso, ¿vale? Luego, a nivel de repostería, bollerías, dulces, etc., también hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque en gran parte de este tipo de productos tienden a meter las grasas trans, como comentamos en la clase anterior, pues nos lo pueden presentar como aceites vegetales hidrogenados, y pues aquí volvemos a lo mismo con lo que había comentado antes con la margarina, es preferiblemente pues evitarlo, ¿vale? Siempre que vayamos a hacer algún tipo de dulce, bollería, etcétera, siempre es mejor casero, porque ahí tienes tú un control más directo de lo que es los alimentos o los ingredientes que vas a utilizar. Luego, frutos secos, ¿vale? Los frutos secos realmente son una fuente muy interesante a nivel de lo que es grasa, porque aunque mínimo la mitad de su composición es grasa, en torno a un 50%, hay algunos con un poquito más, otros un pelín menos, pero normalmente es en torno a un 50%, la gran mayoría son ácidos grasos insaturados, ¿vale? Entonces, a nivel de grasa, aunque son alimentos muy calóricos, pues realmente aportan bastantes beneficios a nivel de salud, ¿vale? Entonces es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. Y pues un poquito más o menos los porcentajes que la Organización Mundial de la Salud recomienda de forma pues más o menos orientativa para esas 2000 kilocalorías de dieta diaria, ¿vale? O de estilo de vida para aquellas personas que tengan ese gasto calórico medio o promedio, pues estaríamos hablando de utilizar entre un 30 y un 35% de las calorías totales que sean grasa, ¿vale? De las cuales ya estuvimos hablando que máximo un 10% sean saturadas, ¿vale? Si puede ser entre un 7 y un 9, mejor. Con los ácidos grasos poliinsaturados estaremos hablando más o menos del mismo porcentaje, entre un 7, un 9, 10, ¿vale? Y el resto que sean monoinsaturados. Como veis, aquí no hay espacio para las grasas trans, ¿vale? No hay ningún tipo de porcentaje. Realmente es un tipo de grasa que debemos de erradicar sí o sí de nuestra alimentación si de verdad pues respetamos nuestra salud. Y a nivel de colesterol ingerido, ¿vale? Como comenté en la clase anterior, el colesterol lo fabricamos nosotros. Entonces este rondaría en torno a los 300 miligramos. Hay que tener en cuenta que las grasas van a pasar al organismo, ¿vale? Desde el intestino a el sistema linfático. Entonces, hay que tener en cuenta que estas grasas nos van a servir, como comentábamos antes, a hacer el colesterol, nos van a ayudar con lo que es la formación de algunas hormonas, el tema de la vitamina B, ¿vale? Es muy importante para el tema de las membranas celulares.
¿Por qué? Porque realmente, y sobre todo para el tema de membranas celulares, las grasas importantes son las insaturadas, ¿vale? No las saturadas, las insaturadas. Y sobre todo van a hacer que la membrana de la célula esté más elástica, que, digamos que sea más flexible, y esto va a permitir, pues, digamos, una mejor calidad, tanto a nivel de movimiento, replicación, etc. De ahí que es vital que tengamos ese concepto, ese conocimiento, ¿vale? Y que siempre tiremos y nos enfoquemos más a las grasas insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿vale? Antes que a tener un consumo excesivo de grasas saturadas, ¿vale? Ese consumo excesivo de grasas saturadas nos va a ayudar a que los depósitos de grasa pues vayan aumentando en esa forma de triglicéridos que se nos van a ir formando en el tejido subcutáneo. Y bueno, ya por terminar, aunque viene muy relacionado con lo que acabo de decir, hay que tener en cuenta que un consumo excesivo de grasas, ¿vale? Sobre todo saturadas, va a estar íntimamente relacionado con enfermedades tales como la obesidad, ¿de acuerdo? Por ese exceso y esa conversión de las grasas saturadas, formarse en triglicéridos para ir acumulándose en el tejido adiposo, ¿vale? También nos va a generar muchos problemas a nivel de hígado y a nivel de páncreas, ¿vale? Bueno, puede inducir a pancreatitis o pues a problemas hepáticos, ¿vale? Precisamente también por ese sobreesfuerzo que tienen estos órganos a la hora de trabajar con la grasa y pues también ese exceso a nivel de colesterol, ¿de acuerdo? Va por toda esa conversión. Nos va también a afectar a nivel de aterosclerosis, como comentábamos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Porque nos va a subir el LDL, si el LDL, ¿vale? Se va pegando a las cavidades venosas, pues puede llegar a obstruirlo, entonces provocar un problema muy grave de salud. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de problemas, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos la pincelada de las grasas, ¿vale? Y muy importante que, bueno, si te ha gustado el vídeo, que lo compartas. Si, como te dije al principio de la clase, si es el primer vídeo que has visto y no has empezado el curso, como te había comentado en ese momento, pues es importante que, bueno, vete al principio del curso bebiéndote cada clase para que vayas entendiendo todo un poquito más, ¿vale? Y bueno, con esto yo ya termino. Si te ha gustado, suscríbete, ¿vale? Y bueno, pues también de todas formas para que sepáis un poco cómo limpiar un poquillo el hígado, os dejo aquí una lista de reproducción de cómo se limpia el hígado, mi experiencia, ¿vale? Para que lo tengáis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.